Antes de empezar, un recordatorio. Estamos regalando el especial de Stephen Curry en Gigantes del Básquet. Esta es la última semana que lo vais a tener disponible de manera gratuita. Recordaros que podéis conseguir la revista, ese especial digital gratis, desde el enlace que os dejamos en la descripción y también en el comentario fijado si nos escuchas desde YouTube. Y muy atentos especialmente esta semana a la web y a las redes sociales de Gigantes, porque esta semana se cumplen nada menos que 40 años de la revista decana del baloncesto español, o sea, de Gigantes del Básquet, y habrá muchas sorpresas. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. ¿Crees que tienes un don? Sí. ¿Y crees que Dios te dio este don? Sí, lo hizo. Es el único que me dio. ¿Cómo lo sabes? A veces creo... Sí. Bueno, que tal vez él... Sigue. Que tal vez eligió un mal momento. ¿Cómo que un mal momento? Que quizá Dios me hizo para gente que aún no ha nacido. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy ¿Qué tal? bien. ¿Cómo estás viendo este arranque de temporada? Disfrutando. Ya sabes que los inicios de temporada para mí son como el Día de Reyes, ¿no? No paro de ver equipos diferentes, muchos jugadores, muchos focos de atención. Me faltan horas, Gonzalo, para tanto partido. Algún equipo un tanto engañoso también, ¿eh? Siempre, claro. Estas primeras semanas de competición tienen un punto de espejismo. Parece que hay mucha atención, pero yo siempre repetiré lo mismo, Andrés. Este es el periodo que la historia más pronto olvida. Sí, Así sin duda. que Sin duda. es importante ver la cosa en directo, porque cuando más se suelen fijar las cosas, los patrones, pues es a partir de, sobre todo, de enero, febrero. Ya ahí sabes más o menos cómo va a quedar configurada la cosa. Pero deja que les quiten lo bailado a los Bulls, o a los Sixers, que han empezado la temporada de forma Por supuesto. magistral. No seremos nosotros Que les vamos dure. a quitar esa ilusión, desde luego. Andrés, ¿te parece que hagamos hoy un capítulo diferente? Vamos a ello. Algo distinto. Sí. Teníamos ganas también, ¿no? ¿Recuerdas aquellos programas de tipo especulativo? Uh-huh. Y además porque necesitamos que la temporada, pues sí, se vaya oreando un poquito y tengamos más recorrido para que sea la propia temporada la que nos vaya dando los programas. Mira, este mes de octubre, Uh-huh. por recordar a los oyentes, en The Ringer se ha venido publicando un serial que ha pasado, a mi juicio, injustamente desapercibido. Sí, Un sí. serial por lo ocurrido en la NBA en lo que llevamos de siglo. Leo algunos de los títulos correspondientes a esas piezas resumen. Los mayores what-ifs de los últimos 25 años, la firmaba Howard Beck. El mejor equipo que nunca pisó las finales. Uh-huh. Te hago el spoiler. Esta es una conversación recurrente, yo creo. Mira, esta la firmaba Michael Pina. Es una conversación más que recurrente, pero, chico, en los Rockets Sí. de 2018. Recordando la edad de oro de las mixtapes. Uh-huh. Esta es muy de tu generación, Sí. Andrés. Lo vimos un poco todos. Firmaba esto Danny Chau. Un ranking por los 117 mejores nombres de este cuarto de siglo. Esta era obra de Tyler Parker, muy de la versión más popera Uh-huh. de Bill Simmons. Sí. 7 cartas de tiro, 7 mapas que explican 25 años de la NBA, como no, del cartógrafo Kirk Osberry. Y de pronto apareció el que nos interesa. Nos llamó la atención, tanto como para dedicarle un programa. Los 5 jugadores verdaderamente originales del siglo XXI. Su autor, Rob Mahoney. En la pieza veíamos unas cuantas evidencias y unas cuantas autorías. Vamos a exponer sus elegidos, con los que podemos estar más o menos de acuerdo, Uh-huh. pero por supuesto vamos a añadir nuestros matices. Sí. No se me voy a permitir desmentir la originalidad, presunta originalidad, de alguno de esos nombres. Vamos a ver, de entrada lo que dice Mahoney es que esta es la era con mayor talento en la historia de la liga y que ha venido marcada por cambios tectónicos, dice, de estilo, cosa provocada por un puñado de nombres a los que llama irreprimibles
creadores de cambio. Una especie de revolucionarios, ¿no? Podríamos decir, Gonzalo. Eso es. Aquí lo hemos comentado muchas veces, rescatando directamente confesiones de los propios protagonistas, Gonzalo, pero la NBA es una liga que funciona siempre lo ha hecho, Sí. bajo códigos de imitación, pero imitación a todos los niveles. Si algo funciona, ya sea en pista, en la pizarra o incluso a nivel de dirección, el resto corre a replicarlo. Ese proceso, que de primera yo creo que es bastante natural en casi cualquier disciplina de la vida, intentas acercarte al final a lo que hace el mejor, Sí, ¿no? señor, Pues particularmente en el deporte. claro, eso pues en el fondo acaba siendo exprimido, acaba siendo retorcido en cuanto a variantes, digo, hasta que acaba perdiendo ese factor genuino inicial que generó el desequilibrio, ese factor de asombro, ¿no? La novedad. Esto se ve mucho en pista y se ha visto siempre en todos aquellos casos que eran imitables. Porque hay excepciones. Me refiero, cuando Shaq reinaba en la NBA, nadie podía replicar un Shaq. Esto podía gustar más o menos, pero nadie podía tener las herramientas para replicarlo. No se hubieran querido. Claro, pero cuando ciertas tendencias mostraban, por ejemplo, que las esquinas eran básicas para atacar, por cuestión de espacio, Eso es. ¿qué hacían los mejores equipos? Explotarlas, ocuparlas y explotarlas. O cuando jugar con un 5 muy móvil creó tendencia, muchos equipos se lanzaron a probar con quintetos equivalentes. Es la adaptación al medio en el que vives. Como siempre he defendido, y bien lo sabes, Gonzalo, Sí. yo soy un firme defensor del darwinismo en el juego. Pero si simplemente es la realidad, es lo que ha ocurrido, lo que hemos ido viendo. Habrá voces que lo desmientan aún, Gonzalo, pero en Bueno. ese sentido la historia de la NBA está absolutamente plagada de todo esto, plagada de ejemplos. Vamos a rebobinar, eso sí, solo a ese último cuarto de siglo, que es lo Eso que hacía inicialmente Ron Mahoney, para acercarnos al origen de esos cambios. A 5 tipos que han generado cambios estructurales en la liga con su acción en pista. De eso va el programa, Gonzalo, de atender un poco a las semillas de las evoluciones posteriores que hemos visto y, no creo que haga spoiler, vamos a seguir viendo. Bueno, pues el autor, lógicamente, establece algunos criterios para esta selección. Y únicamente los deja en 2, Andrés. De hecho, el primero es tan sencillo que me hace empatizar con él, porque lanza una pregunta. Vamos a ver, ¿les hacía ver ese jugador a ustedes la sensación de novedad? Como una especie de feeling. Es decir, dando importancia a algo que parece perderla cada día, como es el test visual, por dónde y cómo nos entra por los ojos el baloncesto y sus jugadores. Sí. Él decía que, hombre, por lo general, este es un indicador de que las comparaciones no son suficientes, de que hay algo más, que no bastan trozos de estrellas del pasado y tampoco una combinación de algunas de ellas. Dice, esto sería como un retroceso, pero en una era diferente. Se trata de una actualización. ¿Ves cómo se va cogiendo los dedos, Andrés? Claro. Hasta que dice, bueno, un original verdadero tiene que crear un nuevo suelo, una nueva línea de salida, un nuevo punto de partida. La segunda de las cuestiones era valorar si estos perfiles realmente han cambiado el juego. No se trata en sí de haberlo dominado, que es compatible, suele ir de la mano además en muchos casos, sino especialmente de generar un movimiento que otros acaban siguiendo y de un modo u otro produce una evolución global del juego, Gonzalo. Es decir, cómo has cambiado el juego más allá de lo bueno que ha sido. Pues estos son sus 2 criterios para lo que él llama change makers, hacedores de cambio. Una lista muy reducida, la deja en 5, que si nos ponemos rigurosos, si nos ponemos académicos, la lista puede ser diferente. Puede ser más grande o puede ser claro. más pequeña. Pero te das cuenta que antes de iniciarla ya matiza. Bueno, ¿por qué no está Shaq aquí? Claro, de entrada sería mucho más sencillo decir, Shaq es un hijo del siglo XX, nace entonces, ¿vale? Año 92. Pero dice, por muy singular que Shaq fuese, en su poder de pulverizar defensas hay muchas similitudes con lo que hacía Chamberlain, una fuerza física superlativa. Dice que ambos estaban tan fuera de lo común que no fueron replicados, que es lo que tú decías. Claro. Aquí me gusta, Andrés, que no diga nada de Karim. Primero, pues en la época todavía anterior, pero bueno, está hablando de Chamberlain y de dominios. No, señor, Karim se diluye mucho más en el colectivo y su característica principal fue la finesse, la finura, ¿no? Totalmente. Pero la parte más cierta es que la búsqueda posterior de algo cercano a Wilt o a Shaq no obtuvo ningún resultado. Claro. Primero, los 70 no tienen un dominador, no tuvieron dominadores claros. Y en el caso de Shaq, como fue imposible, Andrés, la respuesta fue inflar a todos. Totalmente. Y así se explica los años 90. Bueno, en el fondo yo creo que es muy sencillo entender estos ejemplos de Shaq, de Will, de lo dejábamos caer. Es que no es posible diseñarlos, Gonzalo. Requiere de unas condiciones muy especiales en lo físico que no son desarrollables. No es posible diseñar
un jugador medio que alcance ese nivel por condiciones físicas. Del mismo modo que, por ejemplo, tampoco podía entrar aquí, aunque también habría debate, voy a sumar un nombre, una figura como la de Iverson. Iverson culturalmente tiene un peso muy elevado en su época, tiene una influencia notoria en lo estilístico, que llega inmediatamente después, pero en pista seguramente Gonzalo sí venía a seguir una senda que otros ya habían pisado, aunque es cierto que tuvieran matices diferentes. Caso de Bryant también, ¿eh? Sí. Que Kobe quiso ser tan obstinadamente Jordan como para no permitirse ser el mismo algo nuevo. Y yo lo entiendo. Yo vengo aquí a copiar al mejor. Claro. Ya muchos años, Andrés, uno titulaba El problema histórico de Kobe, que todo cuanto pudiera dar cabía ya en el despliegue técnico de Jordan. Su descargo, hay muchos descargos en favor de Kobe, pero Bryant fue un jugador mucho más lineal, más geométrico, y ahí es donde deja técnicamente su huella dactilar. Bueno, hay otros ejemplos también, Gonzalo. Pienso en Tim Duncan. Tim Duncan es uno de los más grandes de todos los tiempos, creo que no hay discusión sobre esto, pero no entra en este escenario de, oye, vamos a detenernos para ver qué ha cambiado este jugador. Insistimos, no es tanto recordar a las leyendas, a las muchas que han existido, como intentar resolver cuáles de ellas, porque todas entran en esa categoría de leyenda, han afectado de verdad, Gonzalo, los cimientos del juego por algo determinado, cada uno a su forma, que pudieran hacer en pista. Pues en resumen, Andrés, y con arreglo al trabajo de Mahoney, en unos, como decíamos, es muy posible comprar la singularidad, en otros no tanto. Así que si te parece, vamos a verlo y empezamos. Vamos a comenzar. Vamos a repetir unas cuantas veces eso de verdad, que no va de los mejores. Totalmente. ¿Vale? Es que eso es va clave. de los revolucionarios. Eso es clave. Algo o jugadores que no tuvieron un precedente, digamos. Venga. Bueno, vamos a comenzar con Dirk Nowitzki, que esencialmente, y aquí va a empezar la discusión, el debate, que es lo interesante, Gonzalo. Venga. Dirk Nowitzki esencialmente es reconocido por ser un poco la versión premium a nivel histórico del Stretch 4. Esto es, yo creo que motivado sobre todo por el dominio del tiro que tuvo Dirk Sobre a nivel todo. cumbre histórica absoluta. Y con tiro aquí añado el que para mi gusto es el factor clave de todo esto, que es el triple, el Stretch 4 con triple, que es lo diferencial. Pero en el fondo, y aquí empieza un poco la cuestión, Gonzalo, en el fondo reducir a Dirk a eso sería, yo creo que malinterpretar bastante el impacto que tuvo Dirk Nowitzki. Me refiero, siendo cierta la circunstancia, pues, de que sí, ha llevado a la excelencia ese registro, el tiro, como 4 abierto, ¿no?, que abre de lleno los formatos de un solo interior, lo que hace Nowitzki es básicamente reconfigurar el sistema en torno a él, que es muy distinto. Es decir, no es tanto un 4 abierto como el sistema que gobierna el 4 abierto. Dirk usa su tamaño, usa su tiro para jugar de cara, para jugar de espaldas, para cambiar los ataques a nivel espacial, Gonzalo, porque las grietas se iban generando donde él estuviera, aunque partiera como 4. Dirk hace del poste bajo, no creo que haga falta recordar ese tiro a una sola pierna en fade away, un punto automático de desequilibrio, Gonzalo, automático, pero también del poste alto, lanzando por encima de cualquier defensor, y en su tramo cumbre, que hay que recordarlo de vez en cuando, también generando desde cualquier tipo de situación hasta lograr el desequilibrio vía tiro o pase, porque Dirk acaba siendo un pasador soberbio. En el fondo representa a Nowitzki, Gonzalo, el alero gigante de impacto total, un germen en parte de lo que pues podría haber llegado luego para perfeccionar un tal Kevin Durant, con una versión pues de un tamaño similar, pero mucho más exteriorizado, más alerizado que la del alemán. El efecto de Dirk como 4 abierto es inicialmente, yo creo que lo que abre la caja de Pandora, Gonzalo, pero yo creo que es bucear en el impacto que tuvo, de cómo condicionó especialmente la pista, lo que hace un punto de inflexión real a Nowitzki a nivel histórico y una semilla efectivamente para lo que pudo llegar después. No, este fue un proceso apasionante, el del 4 abierto que tuvimos durante un tiempo antes propiamente de la revolución del juego. Has mencionado lo del poste bajo, el one-legged shot, es que fue depurándose técnicamente, yo creo que hasta el final de sus días. Has mencionado Durant. El autor viene a decir que lo que impide a Durant ser un auténtico original es únicamente Dirk Nowitzki, y estoy de acuerdo. Yo soy de los que crean, además, que la naturaleza singular de Durant tardamos algo en reconocerla. O sea, fue al cabo de los años que nos dijimos, no, esto es muy serio lo de este tipo. Si el propio Carlesimo, esta es una pregunta muy de trivial, ¿eh? ¿Quién fue el primer entrenador que tuvo Durant? Pues fíjate que Setón olvidadísimo, era PJ además. Carlesimo en los Sonics, y él lo llamaba el shooting guard más largo del mundo. Sí creo que puede haber debate en el hecho de preguntarse si Durant ha hecho avanzar el juego hacia algo nuevo. Yo creo que relativamente sí. Pero en ese mismo sentido, no lo había hecho antes Dirk. Claro. Jump spins and the shots that Dirk did, it was impressive that he was able to get up because he's such an unathletic 7 foot
But the movements, I was practicing. I was just to see him do it. I understood how, why his jump shot is so sharp to the tee. So I wanted to get to that point, to see how Dirk came out of there and just to see unique. Holds the ball, puts up a tough shot, bounces around, goes in at the buzzer. A heartbreaking defeat as Dirk Nowitzki wins the game. Unbelievable finish. Añade algo más, que mientras algunos intentaron, yo diría que muchos, fundar un sistema en torno a Kevin Durant, no fue del todo posible, como sí lo fue con Nowitzki. No es sencillo de explicar esto, en base a la teoría de tantos y tantos anotadores, pero hombre, es que el alemán sí lleva esto a la práctica en el título de 2011. Sí. Aquí la pregunta, déjame hacer un poquito de baloncesto ficción, sería, oye, ¿no habrían ganado los Mavericks de intercambiarlos? Es una pregunta injusta e improcedente para Dirk, procedente en un momento dado para Durant, pero en cualquier caso fascinante. El autor reconoce la singularidad de Durant tanto como que asegura que no puede ser replicado, pero en términos de molde, de modelo, de big wing, de ese superalero que decías, Nowitzki le gana por la mano del tiempo. Durant es la culminación de un modelo más que el inicio de uno nuevo. Estoy de acuerdo. Yo, mis matices aquí, yo creo que Mahoney, cosa que me encanta, lo que pretende en el caso de Dirk, que es una exaltación total de la figura del stretch four. Pero hubo otros anteriormente, es que puedes tirar, pero décadas, a los orígenes. Puedes tirar a Lovelet, puedes tirar a Chase, a Jerry Lucas, puedes llegar hasta a Eisel y Bobby Jones, que comparten equipo en Denver en la segunda mitad de los 70, de una forma más grotesca, Matt Bullard, Andrés, Cliff Robinson, que era Rashid Wallace, casi coetáneo de Dirk, pero todos quedan cortos o muy cortos en relación a Dirk, que es un 7 pies que se va a más de 30.000 puntos. A la novedad tan radical, Andrés, ¿qué supone? ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Pues llega a alterar el draft de aquello de buscar lo imposible fuera de Estados Unidos, una cadena de fracasos que culmina en ese genio llamado Darko Milicic. Y luego, perdóname, necesitas un entrenador que confíe. Necesitas un entrenador igual de revolucionario que lo que vienes a ser tú. El joven Nowitzki, Don Nelson, pues mira, entre otras muchas lindezas, lo puso a marcar a Maxi Box por evitarle codazos dentro. Le estaba diciendo, tú eres un señorito, yo quiero que lo seas. De todas formas, también creo que sugerías que el stretch four, esa figura, se derrama por la liga a causa, sobre todo, del triple. Totalmente, Gonzalo. Y además es que creo que lo que acaba convertido Dirk Nowitzki, ese jugador sistema, permíteme dudar, sin dudar, por supuesto, de la dimensión de Kevin Durant, que es una absoluta leyenda, pero Nowitzki era un sistema, un jugador sistema. Durant era la excelencia en lo suyo, en un rol. Creo que son cosas bastante diferentes. Otro paradigma de revolución es, por supuesto, Gonzalo, aquí que vamos a contar de Stephen Curry. Aquí creo que hay decenas, centenares de declaraciones de jugadores, simplemente de aquellos que han estado con él o han competido contra él, que podían explicarlo todo a nivel de dimensión. De hecho, pues por tirar de una muy reciente, la más reciente que he escuchado, la de Steve Nash, en el podcast con LeBron, en Mind the Game, en la que condensa yo creo que bastante bien lo genuino que tiene Stephen Curry. Pero básicamente Curry cambia el baloncesto para siempre, no ya por el uso del triple. Esto es quedarse en el dedo y no mirar a la luna, Gonzalo, que es algo, pues sí, vertebral ahora mismo, el triple, pero en el fondo algo que tarde o temprano iba a llegar de la mano de la analítica. No necesitabas a Stephen Curry para traerlo. No solo es que sea el mejor triplista de la historia, Gonzalo, sino esencialmente ha cambiado el juego por aquello que comúnmente se llama gravedad ofensiva, que viene a ser la cantidad de pista que un jugador obliga a defender al rival con máxima atención. Ese volumen de pista es lo que verdaderamente hace que el rectángulo pase a ser mucho más grande en la práctica en lo que afecta al territorio a defender. Esa forma de estirar la defensa, de crear espacios inmensos para el resto, simplemente, Gonzalo, porque tú estás ahí en pista. Eso es lo que hace a Curry verdaderamente eterno. Todo eso partiendo, obviamente, del mejor y seguramente más rápido triple tras bote sin rango directamente de todos los tiempos. Curry, podríamos decir, Gonzalo, que redimensiona la pista, que cambia la forma de defender, que abre un yacimiento de triple
que a efectos prácticos da mucho oxígeno al ataque y altera por completo el modo en que se juega, multiplica las amenazas, potencia la versatilidad para lidiar con ellas. El efecto dominó es enorme y podríamos tirarnos unos cuantos días explicándolo, ¿no? Hay algunas secuencias de la carrera de Curry, Gonzalo, que simplemente viéndolas, yo creo que cualquiera podría entender la magnitud tan exagerada de este tipo. Mira, hay un contraataque, yo lo tengo grabado. Sí. Hay un contraataque en un partido de las finales entre Warriors y Cavs en el que Curry corre por un costado de la pista, el izquierdo, sin el balón, esperando a recibirlo, un contraataque, digo, y por el medio, ¿quién lleva la bola? Kevin Durant. Kevin Durant, uno de los mejores anotadores de todos los tiempos, va botando por el centro en dirección al aro. Bueno, la defensa de los Cavs, Gonzalo, se abre en canal. Es algo casi bíblico, como cuando se abren los océanos, pues igual. La defensa de los Cavs permite un mate fácil a Kevin Durant, a uno de los mejores de la historia, por la obsesión, simplemente la obsesión de que Curry no recibiera a 7 metros. Gonzalo, a 7 metros. Esa acción, conceder un mate sin oposición a Durant, simplemente para que un tipo no reciba lejísimos del aro, yo creo que ya explica por completo el síndrome que ha generado Stephen Curry. Estas acciones de llevar a 2 defensores con él por temor de que reciba, ¿cuántas veces se han visto, Gonzalo? Cientos, miles de veces estos años. Y a nivel de espacio, eso lo cambia todo. Eso es como abrir 4 contra 3 a tu favor de forma permanente y en ventaja, eliminando a 2 de esos defensores más allá del triple. Si eso no es una revolución, Gonzalo, que baje Dios y lo vea. Redimensiona la pista, has dicho, sin haber tocado sus dimensiones. A mí eso ya me parece el milagro. Mira que es difícil dónde situar su mayor impacto, porque los ha tenido todos. Decías lo del triple. Lo del triple fue un factor inicial y luego verdaderamente veías aquello que decía Zach Harper. He rompió el baloncesto, que era reconocer que todo el viejo orden podía saltar de una vez por los aires. Pues todos sus cambios, todas sus transformaciones juntas han terminado por afectar de forma drástica al álgebra y discurso del rectángulo. Decíamos esto del impacto en ese especial de Curry, mira, que estamos ofreciendo gratuito, que formamos parte, ¿no? Recuerdo siempre la idea expuesta por Henry Abbott de que sus lanzamientos, al principio, cuando nos desconcertaba a todos, ¿no? Tenían lugar desde posiciones donde el ataque aún no podía tener lugar. Que antes de Curry, en ese siglo larguísimo, la defensa tenía una noción más o menos clara de dónde arrancar. Exacto. Y a partir de él, el punto de partida de una defensa convencional se quiebra, Andrés, para siempre. Sí. Yo, ¿sabes? Me gusta situar mucho las cimas de determinados jugadores. Curry ha tenido unas cuantas, pero creo que la suya sigue teniendo lugar aquella noche en Oklahoma. ¿Por qué? Porque aquella acción y aquella noche lo explican todo. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Dile tú además, Andrés, a los técnicos de formación en Estados Unidos, bueno, de la última década, quién es el culpable de que cuando aparecen toda la chavalada por allí empiecen como locos a lanzar triples o más. Sí que Curry explica él solo la culminación histórica de un proceso en el que obviamente todavía estamos. Eso que tantas veces hemos referido como explosión ofensiva, que es lo mismo que hablar de los Warriors, ¿no? El ritmo, el espaciado, el triple, pero sus poderes, al final, los poderes de ese pequeño gran jugador, se derraman, al final, en todos los jugadores. Sí. Como una premisa necesaria. ¿Usted qué es? ¿Usted qué mide? 7 pies, muy bien. Empieza a lanzar desde aquí. Todo esto sí que parte de Stephen Curry. Importa mucho siempre que un entrenador te descifre, ¿vale? Porque Curry se descubre él y también lo descubre Kerr. Sí. Es que mejor ni hacía referencia a Mark Jackson. Contaba aquellas secuencias, Andrés, en que insistía al joven Curry en hacerle llegar balones a Clay al poste bajo, al poste medio. Pero solo en su último año ya le concede esa libertad al triple. O sea, con Jackson se va a 7.7, que era el volumen más alto de la historia para un jugador. Esto lo tienes que ver en los entrenamientos. Totalmente, cuando tienes a una máquina, una batería, una artillería al triple, ¿no? Pero es que esto es extensible a todo el modelo Warriors. Por eso, el siguiente original, tercero ya en la lista, por mucho que, en fin, pueda supurarles a algunos, cosa que entendemos, es Draymond Green, que con este Kerr sí que no sabía de inicio qué hacer con él, ni en ataque ni en defensa. Déjame recordar, Gonzalo, Draymond, en primer lugar, Draymond no estaba destinado a acabar siendo esto.
De hecho, inicialmente Gonzalo iba a ser el suplente de David Lee en aquellos primeros Warriors. Sí. Hay que rebuscar en esto, pero esto es real. Era... Que contarlo siempre. Esto. Claro, es que es muy importante. Es aquella lesión de David Lee la que cambia la franquicia, ya no solo a Draymond, por supuesto, sino cambia la franquicia, cambia a los Warriors para siempre, porque permite emerger a un jugador que acaba generando por sí mismo un arquetipo, un molde a imitar por el resto. Lo hemos visto muchos años. La figura de ese 5 alerizado en lo defensivo, de un jugador de apariencia perimetral por esa movilidad, la agresividad, la cobertura horizontal de la pista, eso se ve respaldado con Draymond por su poder a la hora de ejercer de 5 clásico. De 5 en un juego mucho más vertical, defensas por encima del aro, contención de interiores. Era una especie de híbrido perfecto para crear quintetos grandes y pequeños al mismo tiempo, Gonzalo, por la acción de un solo hombre. Ese Draymond en plenitud a nivel defensivo es seguramente otro punto de inflexión de los últimos 20-25 años en la NBA. Y seguramente, es cierto, pudiera recordar a muchos con más años que peinan canas, por ejemplo, al primer Dennis Rodman. Un molde hiperversátil, un molde agresivo, con la diferencia, en mi opinión, Gonzalo, de que Draymond ejercía de ancla constante del sistema. Y luego, Gonzalo, el factor creativo. Sí, claro. Bueno. Porque él era un perro de presa en un lado y un cirujano del pase en el otro. El 5 ancla en lo defensivo y el 1 creativo en lo ofensivo. Eso es lo que le acaba haciendo especial y lleva a muchos, Gonzalo, a muchísimos los siguientes años a probar cómo imitar ese balón. No, estas son las partes que más me suribellan. Porque es cierto que hay una primera etapa en la que deja trazos, detalles que remitían a Rodman. Uh-huh. Rodman, lo calificado siempre de la misma manera, Rodman fue un idiota técnico. Pero eso sí, el más rentable y el más valioso de la historia. No hay otro motivo que la inteligencia. Un tipo de astucia, Andrés, que sobrevivía en el subterráneo, en un subterráneo que nadie había descubierto. ¿Dónde Draymond rompe más con él? Pues en su mayor virtud de ataque principalmente, que es el playmaking. El pase, Rodman, especialmente el de los Bulls, era un jugador bastante con destellos, jugador muy correcto, pero lo de Draymond, nada que ver. Digamos en ataque, en términos de playmaking, era otra cosa. Yo hace 10, 11 años titulé entonces el jugador más novedoso del mundo. Más novedoso, que es una categoría de lo que algunos fueron capaces de hacer sin estar previsto que lo hicieran. Recordamos cómo era una secuencia arquetipo de aquellos Warriors. Knocked away, Draymond Green has it. Green driving with Aldridge, leaves it on a bounce pass, a beautiful play to Klay Thompson, who slams it down with 2 hands. What a play by Draymond Green. There's not a point guard in the association that could have set that play up any better. ¿Cuántas de estas nacían con el rebote defensivo en sus manos, en manos de Dre? Y la estampida de todos en aparente caos, con Green trotando por el carril central con su insultante bote alto y sus pies de pato. Durante esos hipnóticos segundos, el tipo que marcaba al 5 rival se transforma de pronto en playmaker, proyectando, que es lo que veíamos en los rivales, una desconcertante impresión a la defensa de descontrol, de desorden, de indefensión. Esto lo hizo Draymond como 5 y también como 4 director, como point 4 o incluso llegué a leer como power point guard, que fue una condición que llegó a rozar Charles Barkley, ¿no? Andrés, igual que hay una generación posterior a Curry, también posterior a Draymond Green. Esto creo que llegamos a tocarlo en el programa titulado Bigs. Sí. La hay. Esto convierte a Draymond Green, por mucho que se empeñe él en que no se le conceda nada, porque mira que es, pero sí que ha sido un jugador, es un amplificador del juego. Es que ese 5 alerizado, que es lo que era, ha sido objeto de muchísimos experimentos en otras franquicias, Gonzalo. En el fondo, ellas trataban de encontrar esa figura de jugador que sirviese pues de lo que era Draymond, un corrector interior, que tuviera alcance perimetral, que en ataque tuviera algún tipo de componente creativo o al menos uno de tiro. Pero ¿qué ha pasado? Que no es fácil, Gonzalo. No es fácil encontrar todos esos elementos al mismo tiempo, que es lo que Draymond sí ha logrado, ¿no? Esa parte del legado de los Warriors ha estado presente y sigue vigente, Gonzalo, precisamente porque estamos hablando de revolucionarios, Gonzalo, y en una sola dinastía, en un equipo, ya hemos contado a 2. Hay un momento, igual que decíamos de Shaq, ¿no?, en que Mahoney parece disculparse por una ausencia, por un potencial GOAT. LeBron James. Andrés, si a lo que dice, si aquí me pongo a matizar, nos sale un programa. Pero vamos a respetar el argumentario del autor,
que viene a decir que la historia de los últimos 25 años ha sido prácticamente la historia también de LeBron James, que no solo ha sido, decía, el mejor jugador de todos, sino que ha llegado a dominar de todas las maneras concebibles. Y sin embargo, que es donde quiero insistir, no es un original. Bueno, él alega, yo lo recuerdo muy bien, antes de su ingreso en la liga, pues aparecían menciones a Oscar Robertson o a un nuevo Magic Johnson. Sí. Y por supuesto, pues las más mundanas de se vino otro nuevo Jordan. Se entendía muy poco aquel LeBron de high school para quien decía esto. El caso es que 5 o 6 años después, LeBron, ya en la NBA obviamente, rompe toda posición. No le vale, no le encaja ninguna. Era una mezcla perfecta, como muchos autores repitieron en su momento, entre Magic Johnson y Karl Malone, que tiene su gracia. Y no se quiere mojar más. Porque con LeBron te das cuenta enseguida de que le pesan más fragmentos al autor de esos precedentes que la condición novedosa de su realidad. Y ahí le entiendo. Algunos vimos jugar a Magic Johnson en su momento, incluso en su esplendor. Tú entonces, de haber habido una inteligencia artificial, le preguntas o le pides, dame una versión atómica de este jugador, y años después te aparece un tal LeBron James. Un LeBron, por cierto, impasible andés a todos los cambios de juego en los últimos 25 años. Inalterable, se adaptó a todos. A la realidad de ser un jugador sistema. Sí, heliocentrismo, que, en fin, tantas veces hemos mencionado aquí, que por resumir es entregar todo a un jugador. Pero esto llegamos a verlo en el Oscar Robertson de los Royals, en Jordan, si me apuras, en Iverson, en Nash, en McGrady, que nadie extrañará entonces que con el tiempo aparecieran Harden o Luka. Pero ahí hay momento, disculpándose, insisto, en que el autor se enroca, casi se disculpa, digo, en dos factores que, hombre, al final, por sacar a LeBron de esta lista, se salen del compendio que buscaba. Uno es el dominio de su destino, ser un jugador franquicia, ser un jugador liga o una corporación mediática, y ahí ya no sé si me está hablando de LeBron o de Jordan. Y en segundo lugar, su durabilidad. Obviamente no hay nada igual, pero esto, claro, dice, no encaja en lo que buscamos. Aquí solamente buscamos revolucionarios. Bueno, Gonzalo, hay un detalle de los que decías antes cuando acaba por eliminar las posiciones porque las aglutina todas. Para mí, una de las mejores portadas de la historia que yo recuerdo es una de Sport Illustrated, creo que el titular era Ubicuo, en la que salían 5 LeBron James en pista teniendo 5 roles diferentes al mismo tiempo. Esa era la versión Premium de LeBron James, un jugador que ha trascendido por completo cualquier época. Déjame recordar también que aunque no esté en esta lista, y LeBron pues haya tenido muchas cualidades, las siga teniendo, yo tengo la sensación de que sobre todo hay una que sigue estando subestimada. Es un poco llamativo esto porque a estas alturas no debería, pero la capacidad creativa de LeBron, Gonzalo, el pase en la concepción, en el timing y en la ejecución, en esos 3 detalles, me parece que es absoluta superélite histórica y no creo que siempre se le ubique en ese estatus. Para mí es la más importante de todas. Claro. Quería recordarlo, porque creo que todavía hay algunas dudas que no debería con él. Pero hablando de pase, Gonzalo, vamos a introducir aquí al hombre pase, quizás, ¿no? Vamos a hablar de Nikola Jokic. Sí. Y aquí también puede haber debate, ¿por qué no? Porque seguramente muchos consideren que Jokic es una especie de continuación de Sabonis, de Arvidas. Y tiene sentido quizás en las formas. Gonzalo es un grande que pues básicamente es un genio creativo, ¿no? Todo lo relacionado con el pase, todas las fases, imaginación o concepción del pase, el timing del movimiento, la ejecución en todos los grados posibles, a una mano, a dos, picado, fuerte, como sea, en todo superélite. Sabonis, bueno, el mejor Sabonis lo era eso. La principal diferencia, Gonzalo, yo creo que llega a nivel de fondo, porque Jokic se ha ocupado de ser el jugador sistema a nivel simplemente histórico durante todo el tiempo, todo. Es decir, no era una opción creativa ya primaria, incluso primaria, que han podido ser, pues sí, otros muchos pivots en la historia, extraordinarios pasadores, sino directamente Jokic no es que fuera una opción primaria, es que el sistema era Jokic, Gonzalo, de inicio a fin. Y esa para mí es la gran diferencia. El abanico de posibilidades que te da un 5, capaz de jugar lejos del aro, de manejar el balón, que es por sí mismo el sistema ofensivo y creativo, es directamente infinito. Por eso es así, por eso es tan bueno, por eso emergen y van a emerger, Gonzalo, modelos de lo que ahora se llama un poco Baby Jokic, ¿no? Que son todos distintos entre sí, pero con el mismo fin primario. El mismo, no ya ser un eje creativo, sino directamente ser todo el sistema. Porque si el grande amenaza al tiro como un 2,
Y además pasa como un 1, Gonzalo, atendiendo a roles tradicionales del juego, las posibilidades ofensivas del resto, ¿qué pasa? Pues que se proyectan enormemente. Por eso jugar junto a Jokic es seguramente el regalo que pediría cualquier jugador ahora mismo en la liga. Bueno, aunque no pises la pista, solamente seas compañero suyo. Fantástico, Andrés. No sé, por completar un poco a Jokic, a ese jugador no nuevo, radicalmente nuevo, por una razón. Vamos a ver. Todos los ensayos anteriores, esto es lo que venías a decir, de Point Center, todos, Andrés, todos fueron parciales. Claro. Eran una posibilidad que estaba por encima del guión marcado por un entrenador. Andrés, eran una licencia. Qué grandiosos pasadores fueron los Gasol, por supuestísimo, o Sam Lacey, o Divac, o Russell, o el Chamberlain del 72, o Walton, o por supuestísimo Sabonis. Pero todos, Andrés, todos lo fueron a tiempo parcial. El serbio no. Jokic lo ya a tiempo completo. Es el base, pero no un base cualquiera, es el base más base de todos los bases. Esto, Andrés, hay un momento muy inicial en que saltaba a la vista. Trying to get the foul. Pass by Nikola Jokic. Oh my goodness. A one-hand slinger from the Joker. Es que el primer registro que rompe algún equilibrio intocable, llegamos a mencionarlo en su momento aquí, porque se podía explicar a través de algún dato, de muchos, pero uno que era un contraste absoluto. Vamos a ver. Hay un momento en que su incremento de touches, de toques, esto es tocar continuamente el balón, fue drástico. Y su consumo de posesión no figuraba ni entre los 60 primeros de la liga. Esto es un milagro. Sí, sí. Esto es como si sus manos vaporizasen el balón y el juego, sí, se hiciera baloncesto líquido. Al final, Andrés, mientras los nuevos jugadores grandes fueron ampliando facultades técnicas, yo creo que muy por encima de lo que intuyó el pasado, cual es normal, ahí digamos que influye mucho el tiempo, esos grandes seguían siendo básicamente finalizadores, precisaban de los compañeros como recursos para ellos. Jokic, en cambio, rompe a placer esa ecuación, y más que poner a prueba los límites del hombre alto, vino a crear uno nuevo. Yo lo he repetido muchas veces. Con 23 años ya era el mejor pasador interior de la historia. Digo interior por tamaño, Andrés, por posición nominal de partida, por salir de 5. Esa condición, hoy, por supuesto que se le queda pequeña. Tú llegaste a publicar en su momento, creo que era Una mente maravillosa, yo le dediqué otro con el título, pero recuerdo una pieza simplemente por invitaros para ver qué cambio supone Jokic. Una pieza larga, de trayectoria histórica, que repasa el largo siglo hasta Jokic, críptidos del pase en la quinta posición, para que veáis que Jokic no es nuevo al siglo, Jokic es nuevo a todo. Os recordamos, ya que estamos hablando de leyendas, Gonzalo, que tenéis disponible la guía NBA, la revista para toda la temporada, con análisis de las 30 franquicias en el enlace de la descripción y el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube, por recordarlo que aún sigue ahí. Vamos con el quinto, que desconcierta un poco. Yo no entiendo, de verdad, no veo la necesidad de incluir a Shai Gilgeous-Alexander, que es un jugador que nos maravilla. Pero fíjate cómo Mahoney arranca ya diciendo, ¿podría suponerle a usted un esfuerzo ver aquí incluido a Shai? Dice algo que todos tenemos claro, o muy claro, que no es atléticamente explosivo, vamos, es más bien un palitroque, Andrés, de talla y peso promedios, ¿no? Y dice, pero no ha habido nadie que se mueva como él. Cada uno de sus gestos, pasos, fintas, drives, simula una ventaja o la consigue. Son movimientos, son vanguardia técnica en su más pura expresión. Quedaos con esto para cuando luego vayamos a matizar. Donde sí creo que aporta un gran interés el autor, hablando de Shai, es que el baloncesto moderno, pues bueno, como sabemos, ha abierto y estirado el espacio a través del triple, ¿no? Y que ese espacio es un terreno muy grande, vastísimo, que todos han pasado a utilizar.
Entonces dice, ¿cuál es el siguiente paso? Sería preguntarse cómo utilizar ese espacio, que no es solo una plataforma para el tiro. Ahí estoy completamente de acuerdo. Y dice, Shai va muy por delante en el cómo, en esa mezcla de ritmo y creación. Bueno, para mí lo más importante en Shai, un poco la justificación que yo entiendo que da Mahoney y lo que yo comparto, Sí. Gonzalo, es el manejo, sobre todo el manejo de los tiempos. Shai es un auténtico maestro en eso. Ahí puede tener parte de revolucionario. Es un felino, Gonzalo, un felino de élite, pero es un felino, ojo, que sabe cuándo serlo y cuándo no serlo, cuándo jugar con la presa y cuándo soltar a la yugular. Ese control y gestión de los tiempos en un manejador de 2 metros, con todas las armas ofensivas a su disposición, ese es el rasgo inseparable absolutamente de Shai Gilgeous-Alexander. Y es un rasgo que llama a voces a encontrar, o al menos a buscar, ese mismo molde. Quizás por ahí puedan ir los tiros. Ese control absoluto de movimientos, de fintas, de cambios de dirección, el equilibrio de Shai jugando a baloncesto. Es como jugar cerebralmente a ese baloncesto ajedrez que hemos referido en algunas otras ocasiones, Sí. con la ventaja también de poder pulsar el turbo a voluntad. Gonzalo, él básicamente es imposible defender por tramos porque la cantidad de ventajas que puede obtener a manejar todos los registros y saber elegir el momento, pues te obliga a la perfección atrás, Gonzalo. Una perfección atrás que no está de más recordar porque esto influye en esta ecuación que es muy difícil de gestionar ahora mismo. Llevamos unos años en que las nuevas cosechas del draft, pues hombre, han crecido viendo a Curry principalmente, interiorizando sus patrones de juego, no solo al triple, sino formas concretas del triple, eso es cierto, el side step, el jab step, la relocalización, el step back del que Harden hizo auténtica maestría, pero todo, Andrés, tratándose de Curry, va muy rápido, muy balístico, es muy breve. Ahí Mahoney avanza que Shai seguramente va a abrir un capítulo nuevo. También es cierto, Gonzalo, que puede haber muchos oyentes que digan, bueno, pero es que Shai no tiene seguramente la trayectoria suficiente como para entrar en este grupo de revolucionarios, ¿no? Aquí, pues al final ha logrado un anillo, pocos años en la liga. Yo creo que realmente no se trata de aquello luego. de mencionar una lista de goals, aunque algunos de los citados obviamente van a aparecer en ella, como de ciertos aspectos revolucionarios por unos u otros motivos. Shai es cierto que tiene ese rasgo en su juego de conjugar control y desequilibrio, Gonzalo, Sí, desde un luego. plano, sobre todo de la gestión de ritmo del ataque. Eso es lo que hace diferente. Y en cierto sentido es lo que le convierte en una especie de, si hubiera alguno, el manejador moderno ideal de la NBA. O básicamente, por anticipar, una semilla de lo que va a ir viniendo. Obviamente, yo soy seguidor de un jugador y quiero ver a mi jugador en esa lista. Sí. Se trate de lo que se trate. Pero es que hay que insistir, no es una lista de los mejores, Eso ¿vale? es, sí. Y por supuesto, siempre que hemos tocado a Shai aquí, programa incluido, de verdad que nos hemos deshecho en elogios porque verdaderamente creemos Es así, claro. Es que es así. es uno de los mejores jugadores del mundo y probablemente esté en su momento de serlo. Pero la necesidad de incluirlo en esta lista a mí me chirría un poco, Andrés. Y mi razón es sencilla. Repito, Shai es uno de los jugadores más virtuosos que yo personalmente haya visto. Es un anotador pesado, a diferencia de los ligeros, ya sabemos. Es una disyuntiva siempre válida. Shai necesita una carga técnica extrema como patrón de referencia. Y su grado de creación improvisada, pues sí, es el más alto posible. Pero esto de creación improvisada, esto de manejo de los tiempos, esto de recursos técnicos, este camino lo abrió Monroe, lo abrió el Bryant más barroco. Dime si no encaja en esto un tal Kyrie Irving. Al final se disculpa también el autor por la ausencia de Wemby. Dice, es incuestionablemente nuevo. No, hombre, claro, y volvemos a lo de la semana pasada, Sí, ¿no? Que sí, lo más sí. cercano, pues hombre, un poquito, sobre todo por juventud, el Wilt de Kansas, el Alcindor de la Power Memorial, que ahí es donde más se diferenciaban del resto, y luego un mito real, como fue el Samson de Harrisonburg, el de High School, que le pedía a su entrenador ejercer de base y de vez en cuando le dejaba. O sea, si ya fue el alero más alto del mundo, imagínalo de base. Pero por proporciones, por esa talla límite y ligereza, dejemos claro que Wemby va solo. Entonces Mahoney ahí se excusa. Bueno, esto es el futuro, ¿no? Yo creo, Andrés, que le rompe un poco
Le rompe a Mahoney ese 5 redondo, dejarlo en 5 y punto. Claro, pero es que también, Gonzalo, piénsalo, es un poco lo que comentábamos con Shaq, es un molde irreplicable, es decir, es que no te van a salir Wembayamas, ¿no? Es decir, no es posible, no se generan. Es un poco la versión extrema de lo que se empieza a denominar unicornio, que por cierto, inicialmente esto yo lo recuerdo y hay que matizarlo, Gonzalo, inicialmente se decía que los unicornios eran los hombres que protegían el aro y tiraban de 3, luego ya se acabó pervirtiendo el asunto y ahora mismo ya, pues básicamente Wemby viene a ser una especie de gigante comportándose como totalmente un jugador exterior. Wemby es un poco el extremo más bestia y perfeccionado de toda esta corriente de vanguardia y en ese sentido sí puede ser replicable porque cada vez pues, podemos ver más gigantes coordinados, pero a la vez es muy genuino por sus propias condiciones, Gonzalo. Por eso ahí el futuro abierto que tiene, el futuro enigmático de Víctor Wembanyama es el que va a marcar dónde va a llegar, no ya en su carrera, que también obviamente, sino en la forma en la que puede cambiar el juego, porque yo sigo pensando que si alcanza su máxima dimensión defensiva, va a obligar a tomar medidas, Gonzalo, medidas reglamentarias a la propia NBA para evitar un condicionamiento masivo simplemente por su presencia. No, en cualquier caso, el futuro dirá. Desde luego, Andrés, es un poco lo que decías, la singularidad de Wemby es anatómica, es milagrosa. Es ese 2.26 que se mueve y culebrea como un jugador de 30 centímetros menos. Entonces, ahí Mahoney concluye que llegarán imitadores de Dirk, de Steph, de Draymond, de Jokic, imitadores, vamos a intentarlo. Pero a Wemby, dicen, no se le puede imitar. Exacto. Y ¿sabes lo que te digo, Andrés? Que llegarán y los veremos. Bueno, es un poco inevitable el factor imitación, Gonzalo. Cuando imitas algo, al final es porque tiene un impacto del que no puedes escapar. Y aunque es evidente que no todo es imitable y que todo lo imitado al mismo tiempo acaba caducando, esto también hay que recordarlo, sí existe en el fondo un grado de evolución asociada a retorcer una idea con éxito, a implementar matices o recursos, algo que ya sabes que ha funcionado. Es el modo, yo diría, más sencillo de la evolución, ¿no? Existe la alternativa también de crear algo nuevo, de romper con lo anterior, de crear algo complejo y el camino de encontrar algo que funciona y darle giros hasta perfeccionarlo, que es este del que estamos hablando. Periódicamente, eso sí, van a surgir esa especie de revolucionarios que van a ser los que de verdad más pasos hagan dar al juego del futuro. Un juego del futuro que, déjame dejarlo abierto, Gonzalo, ahora solo podemos intuirlo, porque es lo más bonito al final, Gonzalo, que el factor novedad es muy difícil de prever en estos casos, por mucho que tengamos ideas, que todas las tenemos, de hacia dónde pueden ir los tiros. Andrés, yo por terminar, me gustaría o quisiera tener delante a Rob Mahoney y hablar los dos el mismo idioma y preguntarle, Rob, perdona, dame un precedente de Giannis. Dámelo. Hombre, no me tires a simples arácnidos. No quiero escuchar ni Pippen, ni Durant, ni el primer Davis, porque llegamos a Bender, llegamos a Austin Day, llegamos a Garnett. Pero aquí volvemos al caso de Shaq. ¿Te das cuenta, Andrés? Es tan rematadamente singular que en los últimos 15 años se suman dos posibilidades. Uno era Lanky Shaq, el Giannis delgado, que por dominio interior, que ha llegado a promediar más puntos en la pintura que equipos enteros. Y las cifras del mejor Shaq. Por dominio interior perfectamente vale. Y el Pocket Shaq, o el Shaq de bolsillo, o sea, Zion Williamson, que por desgracia se nos ha quedado de momento corto, ¿de acuerdo? Pero esas preguntas proceden. Yo es que, Andrés, perdóname, yo para las novedades, para los originales, soy mucho más restrictivo que él. Te juro que claro, porque es posible encontrar siempre en el pasado trozos de lo que encierran, vamos a decir, estos nuevos genios. Si yo te digo que hubo un Curry en los años 20 del pasado siglo, en la Barnstorming era, como fue Barney Sedran, créeme que lo fue. Pero ¿qué ocurre? Que el baloncesto entonces era un elemento ciego. Lo veían los testigos, que jugaba en Kentucky, profundidades de Kentucky, no sabía nada de una pequeña cancha en Mississippi. Sin embargo, no provocó ningún cambio en el juego, como es obvio, ¿no? Tú ves jugar al Maravich más presumido de Luisiana o de Atlanta y dices, ostras, pero si ahí están las raíces de Shai.
Quiero decir con esto que en todo jugador del presente hay un fundamento original delineado más bien en el pasado. Es inevitable. ¿Te das cuenta? Que solo hemos aludido a 25 años, ¿eh? Imagina Sí. hacer esto con más de 130 años de historia. No me tientes, Andrés, porque esto no es un programa, esto es un libro. El debate es riquísimo de todas maneras, ¿eh? Es lo más unido de todo, que cualquiera que lo esté oyendo también tiene sus propios nombres. No te Gonzalo. quepa la menor duda. Esto es un libro, Andrés, y vamos a terminar, si te parece, con un libro y un buen amigo. A por ello. Boykins using the screen. Shot at the horn. It's good. Point 4 on the clock. Earl Boykins buries it. Bueno, recientemente hemos conocido la salida al mercado de un libro, de otro libro de baloncesto, lo cual es siempre buena noticia, y este en particular lleva el título Vencer a Goliat. El talento no se mide en centímetros, con un prólogo firmado nada menos que por Sergio Rodríguez, y su autor Álvaro Paricio está hoy con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, pues encantado de que estés aquí con nosotros. Nos vas a contar un poco de qué va este libro tuyo, que además no es el primero, pero déjame leer, simplemente para los oyentes, para situarlos, la sinopsis. Dices, ahí la estatura es solo un número que no dice nada auténticamente importante de nadie. Lo relevante son las historias de Box, Thomas, Iverson, casos que evidenciaron que la adversidad se puede convertir en una fuente de motivación. Este libro, dices, reúne 7 vidas que son un ejemplo de superación. Y permíteme, Álvaro, pero en la portada ya ves a Shaq y lo que parece un dedo de Shaq, como era el genial Earl Boykins. Ahí nos vamos dando cuenta por dónde van los tiros. Cuéntanos, Álvaro, preséntanos un poco de qué va y cómo es este libro Vencer a Goliat. Bueno, pues como tú dices, es un libro de baloncesto, evidentemente, pero es un libro de superación, de historias, porque yo siempre, a lo largo de mi carrera, he hablado de baloncesto, pero siempre era baloncesto y algo más. Me parece que el baloncesto es un vehículo excepcional para transmitir ciertos valores. Sí. Y en esta época en la que vivimos, en la dictadura del físico, de todo lo envoltorio, al final nos olvidamos de que las personas son los hechos que hacen, que realizan. Entonces, es fantástico el coger la vida de los jugadores más pequeños, más significativos que han triunfado en la NBA, porque ya en sí es un desafío a todo lo que sería el juego de los altos, ¿no? Ellos, sobre todo Iverson, fue un jugador que dominó, ya lo dijo LeBron James, que libra por libra es el jugador que para él es el mejor, ¿vale? Pero es que además, cuando tú rascas la vida, la trayectoria profesional, te encuentras con vidas alucinantes. Lo que digo, no es un cuento de hadas, es que ninguno, a pesar de que fueran estrellas e iluminaran el firmamento del baloncesto, tuvieron sombras, tuvieron, en ese proceso de ascensión, tuvieron traspiés, no son perfectos, y eso es lo que a mí me gusta. No creo que me pueda identificar con ningún deportista, con ninguna persona perfecta, porque no lo soy. Realmente yo tengo 1001 defectos. Entonces, estos jugadores que lo han tenido, que todos más o menos podemos conocer en algunos casos, me representan mucho y tenía muchas ganas de contar esas vidas para que la gente, en primer lugar, pudiera ver que, bueno, desde la dificultad que cada uno puede tener en su vida, hay ejemplos de superación que nos ayudan, pero que también esa gente perfecta no existe. Hola, buenas noches, Álvaro. Hola, ¿qué tal, Andrés? Mira, hay un capítulo muy extenso, ya que lo has citado, para Allen Iverson en el libro, ¿no? Has dicho que considerado libra por libra el mejor de la historia. ¿De qué forma crees que influencia a Allen Iverson todo lo que viene después? Por coincidir su impacto con una época, pues seguramente de mayor transmisión, de mayor contagio para los jóvenes. Bueno, hay un hecho evidente que lo sabemos cómo transgrede, la cultura del baloncesto, la estética, el código de vestimenta, los cornrows, que ha creado toda una cultura. Y luego él, en el libro, digo que él mismo decía que no se sentiría realmente satisfecho hasta que no ganara un anillo. No lo ganó, pero se ganó legiones de fans. Ahora, pese a los defectos que ha tenido como persona, es un jugador que yo creo que todos idolatramos. Los jugadores se ven reflejados en él. Y luego jugadores más recientes como Stephen Curry, pues al final han tenido un predecesor, una figura que podrían identificarse, porque claro, estamos hablando de los grandes que son LeBron James. Para mí, que he podido estar junto a él, es el mejor físico, es el mejor jugador, la mejor máquina para desenvolver el baloncesto. Michael Jordan, son jugadores difícilmente que se puedan ver en la calle, digamos, pero Allen Iverson, Stephen Curry, Carlos Navarro, son gente que hacen
parezca accesible el baloncesto. Y evidentemente cambió el argumentario del baloncesto. Era un deporte de altos, pero en un momento dado lo han dominado los pequeños, como por ejemplo podemos estar hablando Harden, Curry, ¿vale? Sí, de hecho, Álvaro, en el preámbulo ya lo dices, ¿no? La condena del físico. Hoy vamos a contar que los capítulos, pues bueno, tienen sus nombres propios, ¿no? Calvin Murphy, Spud Webb, Tyrone Box, Allen Iverson, Earl Boykins, Nate Robinson, Isaiah Thomas, los pequeños entre los pequeños. Pero en realidad, de estas historias, 7, lo que más te haya llamado la atención, aunque tú lo supieras previamente, decíamos lo de Iverson como, y es un icono, culturalmente hablando, ¿no? Pero yo estoy convencido de que al final, cuando hurgamos en estas vidas, te das cuenta de que hay algo que te llama, que despunta sobre todo lo demás. Sí, a mí, por ejemplo, la historia de Maxi Box me llena mucho, porque es un jugador que yo cuando empiezo a ver baloncesto, yo tengo 2 ídolos, Michael Jordan y Maxi Box. ¿Por qué? Pues Michael Jordan era el mejor. Sin embargo, para mí Maxi Box era el más cercano. Yo veía a Maxi Box y yo me decía, no tienes excusa, Álvaro, tú puedes jugar a baloncesto, ¿sabes? Eso es verdad, es así. Cuando uno veía allí al lado a uno de estos jugadores descalzo, digamos, antes de meterse en la ducha, te decías, bueno, pero sí. ¿Por qué yo no, verdad? ¿Por qué yo no? Yo podría, ¿no? Sí. Claro, no hay excusa que valga. Bueno, Sí. quería preguntarte, Álvaro, para finalizar, si hay algún nombre que se haya quedado en el camino, que tú sepas, que podría haber tenido ese impacto, ese reconocimiento posterior, pese a contar con una adversidad física en cuanto a tamaño que le hubiera hecho difícil jugar en la liga. Yo tengo muy claro, para mí es Facu Campazzo. Para mí, de hecho, iba a ser el que hubiera hecho el prólogo, lo que pasa que, bueno, se complicaron los hechos y para mí es un jugador que en otro momento, en otro hábitat competitivo, yo creo que ha demostrado en Europa y en competiciones internacionales que valía, talento y garra tenía para haber despuntado. Bueno, ya sabéis que hay veces que son muchas circunstancias las que tienen que venir de cara para que te puedan ir bien las cosas. Jugadores maravillosos como Navarro, Spanulis no han triunfado simplemente pues porque igual no coincidieron en el equipo y en el momento oportuno. Pues para mí, y me sabe muy mal porque Facu Campazzo es un jugador que vamos, es maravilloso como persona también. Yo creo que vamos, hubiera sido un jugador perfectísimo y que también hubiera visto la vía para que jugadores de un físico menor europeo pudieran haber triunfado o triunfaran. Estoy de acuerdo. Y además, cuando te hablan de méritos, háblales de méritos tú a estos. Probablemente sean los méritos más claros de todos. Decías lo del prólogo para Campazzo, pero vamos, que el de Sergio Rodríguez tampoco está nada mal, ¿eh? No, es maravilloso. Yo os puedo presumir que mis 3 libros han sido Jorge Garbajosa, Bernie Rodríguez y Sergio. Tiro de amigos, ¿eh? Entonces lo tengo fácil. Pero es que deberías haberte incluido también como un capítulo para Álvaro Paricio, para quienes te conocemos desde luego que perfectamente podrías haber entrado ahí. Recordemos, Vencer a Goliat, el talento no se mide en centímetros, obra de Álvaro Paricio. Álvaro, enhorabuena y mucha suerte con ello, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo. Pues Andrés, hasta aquí hemos llegado con este programa un tanto diferente, que también nos encanta hacer. Sí, nos gusta, claro, por supuesto. Y creo que la gente también, ¿eh? Bueno, esperemos, pero sobre todo que la temporada nos vaya dando un poquito más de recorrido que ir luego aquí contando. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Como a todos vosotros, recordaros por última vez que tenéis en la descripción, en el comentario fijado, el enlace para conseguir el especial de Curry gratis. Recordamos que esta es la última semana en la que va a estar disponible. Y recuerda también darle al like, que nos ayuda un montón. Y por supuesto, eso de suscribiros al canal de Gigantes si es que no lo habéis hecho antes. Muchísimas gracias por estar como siempre al otro lado. Aquí estaremos en el reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces.